Cuánta información, y déjame aclarar esto porque hay alguna mala interpretación a propósito de cómo los símbolos en cualquier nación son algo muy delicado. A través de los símbolos se establece precisamente las filias, las fobias, las idealizaciones, y en ese promocional del gobierno de la República, de pronto un presidente que dice que este gobierno, como el águila, acabará con la miseria y con el hambre, que es la serpiente, y luego rematar, como se acostumbra, ¿verdad?, al gobernante entre multitud de ancianitos y de niñitos, pobrecitos, besándolos y abrazándolos, en una muy clara muestra del manejo que se hace y de que cómo se permiten los ejecutivos este tipo de manejo en esos matices en donde se vuelven pues casi semidioses o no sé, entre más pobre la gente, entre más la puedas comprar con una paleta, con un kilo de harina, con una silla de ruedas, pues más terrible es la manipulación y hay que denunciarla. Y fíjate que además es una torpe manipulación o interpretación de la simbología prehispánica, porque para empezar, la serpiente dentro de toda la mitología prehispánica no significa lo malo, lo negro, lo negativo. Hay que recordar que uno de los dioses más importantes era precisamente una serpiente emplumada. Lo que está simbolizando ahí, en esa lucha y unión, es la fusión precisamente de los dos símbolos más importantes, el águila y la serpiente, la fusión, pues, precisamente por el hecho de del consumo, del comérsela, pues, es la fusión de los dos elementos. Y no es de ninguna manera ni que uno represente al bien y el otro el mal. ¿Qué le pasa a ese torpe intérprete de los símbolos prehispánicos? Ya no deben tener mucho cuidado con ello, porque si generación tras generación te han puesto ahí entre ceja y ceja a propósito de los símbolos patrios, como es el himno, que cualquier niño pequeño llora y se pone de pie y saluda teniendo 4, 5, 6 años de edad, son cosas que te llegan emotivamente muy, muy profundo. Y entonces el manipular a través de la bandera, a través de los colores, a través del escudo, a través del himno, a través del idioma, a través de la historia, aprovechándose precisamente de la sensibilidad de la gente y de la poca información, pues resulta muy condenable. Sí, por lo pronto el presidente de la República dará su mensaje por informe, mire, en otro lugar simbólico, el Campo Marte, en vez de, como se establece de manera tradicional, en vez de que el informe sea en el Congreso. ¿Por qué lo traslada en este momento al Campo Marte, que es un campo, fíjese, dentro de los campos militares, el Campo Marte es simbólicamente el más importante de todos, el de más alto honor dentro de la jerarquía militar? Digamos, si los campos pueden tener honores, bueno, pues en este caso es el más honrado, el más importante. Por eso se le criticó mucho a Felipe Calderón haber convertido el Campo Marte pues en un símbolo funerario, ¿verdad? Y Marte es el dios de la guerra. Marte es el dios de la guerra, precisamente por eso la importancia del Campo Marte, su ubicación y además simbólicamente. ¿Por qué el presidente? Los 100 años del ejército. Los 100 años del ejército. Sí, pero es el informe del presidente, no es el aniversario del ejército. Y estamos en una sociedad civil, y estamos en un movimiento pacifista, y estamos con una tradición de evolución que tiene que basarse en la educación. Está hablando de la transformación del país. Entonces, ese tipo de eventos que son muy significativos, pues yo creo que tienen que ver con la gente que rodea a un presidente. ¿Quién lo aconseja? ¿Quién lo asesora? ¿Quién le dice por dónde las cosas deben de ser, sobre todo legales? Legales y además lanzar precisamente el símbolo correcto. Esto se había estado retrasando porque no se sabía exactamente qué iba a ocurrir el día 1 de diciembre, el próximo día 1 de diciembre, si iría el presidente al Congreso, si no iría, si mandaría el paquete de libros del informe con algún propio o con el secretario de Gobernación, en fin, como otros presidentes lo han hecho, de enviar un propio al Congreso con el informe. Pero no se sabía, hasta hace poco más de una hora, en la Ciudad de México, se ha dado a conocer que el presidente Enrique Peña Nieto dará un mensaje este domingo 1 de septiembre por su primer informe de labores. El mensaje se efectuará en el Campo Marte. Ahí recibirá a invitados especiales y funcionarios del gobierno de la República. Será en el Campo Marte. Eso que te estoy diciendo es también parte de la propaganda del informe, ¿eh?
O sea, viene lo del escudo, viene la presencia, viene la multitud y luego dice primer informe de gobierno. O sea, forma parte dentro de una campaña en donde no sabe uno a qué se dedican las personas que mandan este tipo de mensajes, porque no todo es atribuibles a los ejecutivos, ni saben todo, ni son los sabios del universo, pero pues de quién se rodean, ¿no? Así es, que a final de cuentas, bueno, en eso también estriba la sabiduría que debe tener un gobernante, ¿verdad? De rodearse de las personas adecuadas, de las más capacitadas, de las más conocedoras del tema o del área que se trate, ¿verdad? Y porque también, fíjate, en medio de toda esta convulsión, pues está el problema de los maestros. El problema de los maestros, que de luego está siendo aprovechando el tipo partidista, en donde las panistas están diciéndole a los perredistas, ¿verdad? Que prácticamente ejerzan la represión contra los maestros, ¿verdad? Entonces es muy a gusto decir, límpianos todo esto de aquí, a ver, ¿qué pasa con el gobierno del Distrito Federal, que es perredista? ¿Qué pasa con el gobierno federal, que es priista? Y pues claro, azuzar en lo que puede ser una política regresiva de represión. Por lo demás, ya lo dijo por ahí el secretario de Gobernación, vamos a juntarnos con los maestros, y luego dice, no va a cambiar nada lo de la reforma, sino para explicarles a los maestros. Es que son tan tontitos los maestros, ¿verdad? Y el secretario de Gobernación ha de ser tan sabio, tan experimentado, que no van a sufrir ningún deterioro. Precisamente se tiene esa desconfianza. El punto medular está en la cuestión de escalafón al hacer evaluados los maestros y en la inamovilidad. Esto es el derecho que tienes de permanecer en un lugar, y claro que tienes desconfianza en los maestros, y justificadamente quieren, no que les expliquen, sino que un punto, una coma, dentro de un enunciado de ley, tú sabes que cuenta y cambia la historia. Entonces, los pobrecitos maestros que no entienden, va a tener que explicarles el señor de Gobernación, los va a convencer, y todos muy bonitos para el 1 de septiembre el informe. Para que el próximo día, 1 de septiembre, que ya es el próximo domingo, por cierto, esta misma semana, el próximo domingo, será este informe, bueno, este mensaje, no puede ser informe porque no va a ser un informe, sino simple y sencillamente un mensaje político del presidente de la República en el campo Marte y para todos los soldados, para la Secretaría de la Defensa Nacional. Y nos vamos con esto a una pausa.